Buenos días, mi nombre es Georgina Hiraldo, participante de la maestría en Química para Docentes. Voy a estar explicando el tema estudio de los elementos más abundantes del bloque D, sustentado por los participantes Ismael Villabáez, Wanda Escaño y quien le habla, Georgina Hiraldo. Como le acabo de decir, este es nuestro tema, estudio de los elementos más abundantes del bloque D. Aquí vamos a tratar todos estos temas. En este presente trabajo se va a presentar el tema de suma importancia para la ciencia, el cual lleva como nombre estudio de los elementos más abundantes del bloque D. Los elementos del bloque D son aquellos situados en los grupos 3 a 12 de la tabla periódica de los elementos. En estos elementos, el nivel energético más externo corresponde al orbital D. Estos se caracterizan por ser metálicos, dúctiles, es decir, que pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material, maleables o que pueden transformarse en láminas sin romperse y por presentarse en estado sólido a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que puede identificarlo en el sistema periódico de los grupos 2B, 3B hasta 8B. Continuando con nuestro tema, los elementos más abundantes del bloque D se encuentran en la primera serie de los metales de transición, que va desde el escandio hasta el zinc. En primer lugar, el más abundante del bloque D es el hierro. Luego le sigue el níquel, que es más maleable. Le sigue el cromo, siguiendo el magnesio. Quinto lugar está el titanio. Y finalmente es el cobalto. Estos elementos son de suma importancia tanto para la industria como para la vida misma. Estos elementos poseen altos puntos de fusión y de ebullición. Los últimos elementos de estas familias funden o hierven a temperaturas sustancialmente más bajas que los restantes del grupo D. En este trabajo de investigación indagamos en cada una de las propiedades que tienen los elementos más abundantes del bloque D. Además se hizo énfasis en sus estructuras y composiciones químicas, abordando su importancia y sus aplicaciones en la industria y otros aspectos de la vida. También estos elementos tienen muchas propiedades semejantes, pero cada elemento también tiene una propiedad exclusiva que lo hace útil de forma específica a él y a sus compuestos. Los compuestos de algunos metales de transición, como el titanio, el hierro, el cromo, son los componentes primarios de los pigmentos de pintura. La química de los elementos del bloque D tiene importancia tanto teórica como práctica. El estudio de estos elementos y sus compuestos permite profundizar en aspectos fundamentales del enlace, el magnesio y la química de las reacciones. Aquí podemos ver nuestra tabla periódica, y donde encontramos los elementos del bloque D. Entonces, continuando nosotros, los elementos más abundantes de este bloque, ¿verdad? Del bloque D, se encuentran en la primera serie de los metales de transición, que van desde el escandio hasta el zinc. En primer lugar, el más abundante del bloque es el hierro, luego le sigue el níquel, más adelante le sigue el cromo, y así sucesivamente. Estos elementos son de suma importancia tanto para la industria como para la vida misma. Estos elementos poseen altos puntos de fusión y de ebullición. Los últimos elementos de esta familia funden
hierve a temperaturas sustancialmente más bajas que los restantes del grupo. El hierro, vamos a hablar del hierro. El hierro tiene un peso atómico de 26, una masa atómica de 55.84 gramos mol, la configuración electrónica de argón 3D6, 4S2, el grupo que pertenece es el 8B, pertenece al periodo 4 de una serie de metales de transición y su estado de oxidación más 2, 3, 6. Sus características de color gris plateado, inodoro, insípido, dura y denso, punto de fusión 1535 grados Celsius, de ebullición 2750 grados Celsius, densidad 7.87 grados centígrados. Sus propiedades: es el metal más abundante en la corteza terrestre, con unos 6.2 en masa. Después le sigue el aluminio. Es un metal maleable de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas. Es ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente duro y denso. Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. Dice que sus propiedades químicas del hierro: arde con el oxígeno, se corroe lentamente, se combina con los no metales. Al unirse con el oxígeno fomenta óxido, buen agente de reductor. Los métodos habituales de preparación del hierro: el hierro es obtenido en el alto horno mediante la conversión de los minerales en hierro líquido. A través de su reducción con coque, se separan con piedra caliza los componentes indeseables como fósforo, azufre y magnesio. Aquí vemos cómo en esto se realizan, se obtienen a través de un alto horno. Aquí podemos ver el horno y ahí los pasos, los procesos por los que pasa cada uno de estos metales. Aplicaciones del hierro y sus compuestos más abundantes. Aunque el hierro puro se utiliza como catalizador o promotor de algunos procesos químicos, como el Albert Bosch para la obtención de amoníaco, donde se emplea como promotor, su principal utilidad radica en la preparación de aleaciones acero. Las más importantes bajo punto de vista técnico-económico: ferrosilicio, ferrocromo, ferromagnesio y ferroníquel. Y cada uno de ellos tiene una función en la corteza terrestre. Importancia del hierro en el cuerpo humano. El hierro es el elemento traza más abundante en el organismo del ser humano. El contenido corporal total del hierro es aproximadamente 3.8 gramos en el hombre y 2.3 gramos en la mujer. El hierro presente en los distintos compartimentos corporales se puede agrupar en dos categorías: el hierro que interviene en formación hemínica y no hemínica, en funciones hemáticas o metabólicas. El hierro está asociado a transportar y reservar. Una de las precauciones que hay que tener con el hierro es que el hierro en excesión es tóxico. En exceso, el hierro reacciona con peróxido y produce radicales libres. La reacción más importante es esta que podemos ver aquí: hierro más H2O2 para producir hierro 3 más OH negativo más OH. Cuando el hierro se encuentra dentro de unos niveles normales, los mecanismos antioxidantes del organismo entonces pueden controlar este proceso. Vamos ahora a trabajar el níquel. El níquel tiene una masa atómica de 28, un peso masa atómica, un número atómico 28, masa atómica 58.7 gramos mol. Su configuración: argón 3D84S2, un grupo de 8B, periodo 4, una serie de metales de transición, su estado de oxidación más 2,3. Su característica es de color plateado blanco, olor inodoro, insípido, duro y denso,
con un punto de fusión de 1453 grados Celsius, un punto de ebullición 2732 grados Celsius y una densidad de 8,9 gramos centígrados. Vamos a hablar de las propiedades. Las propiedades físicas del níquel es un metal pesado de color blanco plateado con cierta tonalidad amarillenta. Es un elemento sólido con una relativa dureza que se encuentra valorada con un 5 en la escala de Mohs. Es dúctil y maleable, puede ser laminado, forjado y pulido, por lo que es muy utilizado en las aleaciones por su tenacidad y por ser altamente resistente a la corrosión. Generalmente su estado de oxidación es +2, sin embargo se ha observado que puede presentar estado de oxidación 0, +1, +3, +4. En condiciones ambientales, el níquel reacciona lentamente con el oxígeno. En ambientes agresivos y dinámicos, tiende a presentar una baja reactividad, lo que incrementa su resistencia a la corrosión. Es un elemento capaz de producir sustancias simples como las sales y productos complejos o de coordinación. Uno de los métodos habituales de la preparación del níquel es que a partir de la tostación de sus sulfuros para obtener níquel, esto a su vez se reduce con carbón. Concentración de minerales triturados, separar sulfuro por flotación, obtención óxido de níquel por tostación y flotación, obtención de níquel por reducción y polvo de níquel puro, afinado y electrónico. Continuando nosotros, entonces vamos a ver los métodos habituales de la preparación del níquel, ¿verdad? Ahí tenemos el punto de ánodos, el horno de mantenimiento y el convertidor. Aplicaciones del níquel y sus compuestos más importantes. Aquí podemos ver los colores de los compuestos de coordinación del níquel. Estos tienen colores de este complejo que tenemos morado, azul, amarillo, verde. Es un elemento traza esencial para diferentes sistemas bacterianos. Está la fecha que se han indicado 5 tipos de diferentes enzimas que contienen níquel: ureasa, hidrogenasa, metil. Entonces aquí tenemos el cromo. El cromo es un elemento que se caracteriza por ser un metal de transición duro, frágil, de color gris, acerado y muy resistente a la corrosión. Existen 4 isótopos naturales del cromo que son 50 cromos, 52 cromos, 53 hasta 54. Y se han producido diversos isótopos inestables mediante reacciones radioquímicas. El más importante es el 51, el cual emite rayos gamma débiles y tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 27 días. El cromo se caracteriza por tener un número atómico de 24, una masa atómica de 51,9 gramos mol, una configuración electrónica de argón 3D6, 4S2, un grupo 6B, periodo 4, serie química metal en transición, estado de oxidación +2, 3 es. La característica física es que de color blanco a grisáceo, color inodoro, sabor insípido, estado físico duro y denso, tiene un punto de fusión de 1857 grados Celsius, un punto de ebullición de 2652 grados Celsius, una densidad de 7,19 grados centígrados. El cromo, aunque solo se encuentra en la corteza terrestre en 122 partes por millón, el cromo es uno de los metales más importantes de las industrias. El cromo presenta gran variedad de estados de oxidación en disolución acuosa, cada uno de ellos con un color distinto. Los métodos habituales de la preparación del cromo. Estos compuestos pueden obtenerse por reducción del compuesto del cromo 3. El cromo puro se obtiene por reducción del oxígeno de cromo 3 con aluminio, procedimiento aluminotérmico, mediante electrólisis o a través del yoduro crómico. Se obtiene cromo a partir de la
cromita. El cromo se obtiene comercialmente calentando la cromita en presencia de aluminio, o silicio mediante un proceso de reducción. Aplicaciones del cromo. Este cromo se aplica en diferentes industrias. Vamos a hablar de manganeso. Es un elemento bastante abundante que constituye aproximadamente el 1% de la corteza terrestre. Su mineral principal es la pirolusita. Magnesio, una de las características químicas es que su número atómico es 25, su masa atómica es 54.98 gramos mol. Su configuración electrónica, argón 3D5, 4D2, pertenece al grupo de 7B con el periodo 4, su serie química metales de transición, sus estados de oxidación más 2, 3, 4, 6 y 7. Sus características físicas de manganesio es el color, que es un color blanco grisáceo, color inodoro, sabor insípido, estado físico duro y denso, su punto de fusión de 1245 grados Celsius, su punto de ebullición 1962 grados Celsius y su densidad de 7.43 gramos centígrados. Obtención de manganesio puro se obtiene por la combustión de la pirolusita, dióxido de magnesio con polvo de aluminio o por la electrólisis del sulfato de magnesio. Este metano se da en la naturaleza en estado puro, excepto en los meteoritos, pero se encuentra ampliamente distribuido en todo el mundo en forma de memas. Aplicaciones y compuestos más importantes de magnesio. Vamos a continuar. Aquí le dejo en el link la descripción de cada uno de las características del mismo. Vamos a hablar del titanio. Es el noveno elemento más abundante y constituye el 0,6% de la corteza terrestre sólida. El metal es muy apreciado por su baja densidad, gran fortaleza y resistencia en la corrosión. El titanio, característica física que tiene el número atómico de 22, masa atómica 47.90 gramos mol, con una configuración electrónica de argón 3D2, 4S2. El grupo 4B, periodo 4, serie química, metales de transición, su estado de oxidación más 3, 4. Características físicas del titanio: tiene color gris, color inodoro, sabor insípido, estado físico duro y denso, punto de fusión 1660 grados Celsius, ebullición 3287 grados Celsius, densidad 4.54 gramos centígrados. El cobalto es uno de los metales menos abundantes, solo alcanza el 0.0020% de la corteza terrestre, pero aparece en mena o depósito lo suficientemente concentrado para que se produzca anual de millones de kilos. El cobalto se utiliza principalmente en aleaciones con otros metales. El cobalto es ferromagnético como el hierro. Su característica química es que tiene un número atómico de 27, masa atómica 58.93 gramos mol. Su configuración electrónica argón 3D7, 4S2, punto de ebullición 4, periodo 4, serie química, metales de transición, estado de oxidación más 2, 3. Su característica física de titanio: color blanco azulado, color inodoro, sabor insípido, estado físico duro y denso, punto de fusión de 1495 grados Celsius, de ebullición 2870 grados Celsius y con una densidad de 8,9 gramos centígrados. Obtención del cobalto que se obtiene por tostado parcial de minerales sulfuros en presencia de fluidificantes. La materia prima resultante contiene sulfuro y el cianuro. Este producto
En mayores concentraciones también se encuentra como el níquel, cobalto, el cobre. Para el procesamiento posterior, la materia prima se calienta en presencia de cloruro de sodio. La obtención del cobalto puede ser procesado a través de dos métodos con la inclusión de otros minerales como el cobre, el níquel. Uno de los métodos de obtención del cobalto puro se basa en la flotación, el cual consiste en calentar una mena de sulfato de cobalto, mientras que el hierro y el cobre se oxidan. Entonces, a la aplicación de estos compuestos se aplica en acetato de cobalto, o carbonato de cobalto, cloruro de cobalto, hidróxido de cobalto y óxido de cobalto. Aquí podemos ver una imagen de la obtención del mismo. Y aquí tenemos las propiedades de los mismos. Continuando con nuestra exposición. Aquí vemos una curva de cómo él va pasando. Aquí tenemos abundancia de la corteza terrestre de cada uno de ellos. Cuánto tiene el hierro, un por ciento de 5.05, el titanio 0.62, el manganeso 0.09, el cromo 0.035, el níquel 0.019, el cobalto 0.002. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que esta clase le sirva ahora y en el futuro a todos los estudiantes que me están viendo. Muchísimas gracias. Niño. José. Ven, ven.